Historia, parte 2. Desde Miami, un aplauso para el mundo de Iberoamérica. Hoy, 12º día del quinto mes de nuestro anuario del año 5775, desde la creación de Adán, que se corresponde con el 27 de julio del año 2015 del almanaque civil. Nos hemos reunido aquí para continuar tratando un tema que es sumamente importante, importantísimo para nuestras comunidades y específicamente para esa maravillosa organización conocida popularmente como AMI, que tengo el honor de dirigir desde el primer día en que fue creada y mi nombre elegido democráticamente para tan honrosa posición. Vamos a seguir hablando de nuestra historia, la historia netzarita, que es parte integral de la historia judía en particular, surgida en Israel, surgida en la tierra de nuestros padres. Y ya hemos explicado, y no nos cansamos de subrayar eso, la importancia que tiene el asunto de la identidad. El sentido de pertenencia, que es tan importante para todo ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra misión aquí en la tierra? ¿Y a dónde nos vamos a ir después que esa misión concluya? Y en la misma medida en que tú vayas estudiando las Sagradas Escrituras, te vas a dar cuenta que hay muchos que reclaman ser los representantes auténticos del judaísmo. Hay voces que se levantan y dicen: nosotros somos los auténticos representantes del judaísmo. Judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo, conservador, reformado, mesiánico, caraíta. Otros días estaba leyendo un artículo que me enviaron de un rabino caraíta, un maestro caraíta, y él dice: el judaísmo caraíta es el judaísmo de Moshe Rabbeinu. Baruch Hashem. El judaísmo ortodoxo también dice lo mismo, solo que añade que el caraíta no es válido. ¿Entiendes? ¿Dónde está nuestro judaísmo netzarita en todo esto? ¿Dónde está nuestro judaísmo netzarita en todo esto? Todos deben de saber que nuestro movimiento surgió alrededor del judío más grande que haya conocido Israel alguna vez. Eso es muy importante que tú lo sepas. El judío que hizo popular al Dios de Israel entre las naciones. Y Yoshua ben Yosef, nuestro justo Mesías. Y debido a ello, el judaísmo nezarita representa de lo más puro, de lo más hermoso de todas nuestras tradiciones hebreas. Porque parte de la Torá, de la revelación de la Torá, que nos viene de Sinaí y continúa ininterrumpidamente por los profetas, por la dinastía davídica, hasta llegar a su figura principal, su figura central, Yoshua, nuestro justo Mesías. Quiere decir que en Yeshua se conjugan las más puras aspiraciones y sueños nacionales y universales de nuestro pueblo y de nuestra Sagrada Torá. Y es por eso que decimos en nuestra tradición: Moshe recibió la Torá del cielo, la pasó a sus estudiantes originarios, la enseñó a los 70 ancianos que formaron parte de su tribunal. Josué y Caleb trajeron consigo esa enseñanza y la sembraron en la tierra de Israel. Y la pasaron a los jueces que gobernaron por Ruach HaKodesh por casi 300 años en nuestra tierra.
Y los jueces pasaron lo que ellos recibieron de Joshua y de Caleb a los profetas. Y los profetas se transformaron en los guardianes y defensores de la Torá, corrigiendo tribus, líderes, reyes, gobernadores, y anunciaron el evento más extraordinario, la llegada de Mashiach. Y luego fueron los profetas los que establecieron las normas por las cuales se iba a gobernar a Israel. Y toda esa tradición pasó a nuestro santo maestro, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach fue formado en la Torá de Moshe, en la Torá de los ancianos, de los jueces, de los profetas. Y él procuró unificar las diferentes corrientes de pensamiento de sus días en una sola y maravillosa halajá que diera como resultado la implantación del reino de Dios, la edad mesiánica en medio de los hijos de Israel. Quiere decir que Yeshua no vino a inventar un nuevo judaísmo. Yeshua no vino a inventar una nueva Torah, lo aleno. Él mismo dijo en su enseñanza, y nos sigue diciendo en su enseñanza, ni les pase por la cabeza la idea de que yo he venido a cambiar la Torah, a destruirla. No he venido a quitar, he venido a cumplir. Yeshua vino a unificar y establecer, digámoslo de esta manera, una especie de halajá universal para abrir la edad mesiánica. Vino para implantar el reino de Dios Altísimo anunciado a Israel en nuestra tierra. ¿Qué pasó? Que los destinatarios rechazaron su oferta por razones que este no es el momento para considerarlo. Pero el hecho es que los destinatarios rechazaron su oferta. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Así está escrito en una de nuestras tradiciones. ¿Quiénes son los suyos? Aquellos que tenían la responsabilidad de declararlo el Mesías de Israel. Los jueces de Israel de aquellos días. A los suyos vino, a los de su mismo oficio vino. Y no lo aceptaron. En todo caso, aquellos que se le unieron y que sí creyeron en su identidad, que sí creyeron en su mensaje, que sí creyeron en su misión, crearon un movimiento de rectificación con miras a implantar tan pronto fuera posible ese reino, una vez que las condiciones exigidas por la sabiduría divina fuesen llenadas. De ahí es, Rabotai, que surge el movimiento netzarita del primer siglo. No como una nueva religión, con una nueva Torah, sino como un camino de orientación hacia el logro del sueño de Dios Altísimo para nuestro pueblo y para la redención del mundo. ¿Qué decir entonces? Que nuestro judaísmo tiene su raíz en Moisés, en Joshua, en los ancianos, en los profetas, cuya expresión máxima de vida y enseñanza es precisamente Yeshua Mashiach. Otros grupos judíos de los días de Yeshua también estuvieron conectados con los profetas y con los ancianos, con Moisés, con Joshua. Pero la explicación de la manera cómo se debería aplicar esos principios eternos de la ley de Moisés fue un poco diferente a la que presentó Yeshua. Y eso creó diferentes ramas, diferentes escuelas de pensamiento. Quiere decir también que hay muchas cosas que no son comunes. ¿Por qué? Porque provienen de una misma raíz. ¿Cuál es esa raíz? Los profetas, los ancianos, los jueces, Yahshua, Moshe, el evento del Sinaí. Pero debido a el factor Yeshua y los principios que Él nos enseñó a explicar, y la manera como Él nos enseñó a vivir la Torah, hay algunas cosas que son únicas entre nosotros. Más tarde, con el paso de los siglos, los nezaritas, como el resto de Israel, debido al exilio, fueron desparramados
por todas las naciones, por todo el mundo, surgieron culturalmente en diferentes latitudes, como el resto de nuestros hermanos judíos, y por tanto nosotros traemos el bagaje cultural de esas raíces propias del lugar a donde fuimos llevados, donde fueron llevados nuestros ancestros por la sabiduría divina. En nuestro caso particular, nuestra raíz ancestral está ¿dónde? Sefarad. Nuestra raíz cultural moderna, ¿dónde está? En Sefarad. Y por lo tanto, la mayoría de nuestras costumbres obedecen al rito sefardí occidental, de donde proceden nuestros ancestros, nuestros abuelos. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, las cosas son sui generis. ¿Por qué razón? Porque tenemos una fusión cultural impresionante en nuestra nación. Eso quiere decir que nuestro movimiento contiene no solamente una raíz sefardí occidental que le sirve de columna vertebral, sino también, hay que reconocerlo, la influencia que proviene de la cultura propia de nuestra nación americana y de las prácticas y costumbres ancestrales de los que en ese proceso han venido bajo la bendición de la revelación de Yeshua como Mashiach. Poco a poco nos hemos ido acomodando a la realidad moderna de nuestra generación sin desconectarnos de nuestra raíz sefarí que recibimos de nuestras madres y de nuestras abuelas. ¿Qué pasa? Como Yeshua se crió en un pueblito, en una aldea, una aldeíta muy pequeñita, ignorada en Israel, llamada Nazrat, conocido popularmente como Nazaret, y siguiendo la ancestral costumbre de identificar a una persona importante por el lugar donde nació, se crió, nuestro maestro es conocido históricamente como Yeshua mi Nazrat, es decir, Yeshua de Nazaret. Debido a esto, el movimiento surgido alrededor de su persona y alrededor de su enseñanza fue conocido eventualmente como los Netzarim, es decir, los que seguían la opinión y la enseñanza de Yeshua mi Nazrat. Los Netzarim formamos entonces parte integral del judaísmo multifacético, del judaísmo pluralista que encontramos en lo que se conoce popularmente, académicamente, como judaísmo del segundo templo. Por supuesto, como sugerí previamente, otras sectas judías coexistieron con nosotros, como es el caso de los saduquín, los perushim, los zelotes, los herodianos, los esenios, o lo que Josefo llamó en una de sus obras la cuarta corriente, es decir, los sicarios. La realidad es que en el movimiento Netzarita, nosotros encontramos personas que venían de las diferentes escuelas de pensamiento judía que había en el primer siglo. Hubo saduceos que aceptaron a Yeshua como Mashiach y vinieron. Hubo fariseos que aceptaron a Yeshua como Mashiach y vinieron. Hubo celotes que aceptaron que Yeshua era el Mesías y se juntaron con él. Y tenemos de todo, de todo ese abanico de pensamiento, de desarrollo intelectual impresionante que había en los días de Yeshua. Tenemos representantes de toda esa escuela dentro del movimiento Netzarita. Entonces quiere decir que bajo el manto de Yeshua tenemos ex-saduceos, fariseos, celotes, sicarios, herodianos, gente del pueblo, hombres, mujeres, que mantenían las costumbres propias de esos grupos, pero que habían asimilado la sustancia fundamental de los principios básicos por los cuales estudiar, practicar y vivir la Torah venida de Moshe a través de la influencia de Yeshua. Y este movimiento surgido alrededor de Yeshua no fue la creación de una nueva religión, sino el esfuerzo de un maestro de Torah investido con autoridad mesiánica para unificar el judaísmo, establecer una sola halajá
que pudiera eventualmente implantar lo que es la meta final del judaísmo, la edad mesiánica en Israel. Aunque nadie puede en verdad reclamar el monopolio del netzarismo y su identidad, sí podemos históricamente encontrar ciertas marcas distintivas de ese judaísmo, podemos encontrarlas de ese movimiento netzarita original, y podrás mirar entonces, y podrás analizar, y podrás comprobar por ti mismo quién representa mejor ese judaísmo netzarita. En mi opinión, repito, el judaísmo netzarita es el más bonito, es el mejor y el más extraordinario judaísmo que el mundo haya podido conocer, porque tenemos lo mejor de los dos mundos. Algo impresionante. En nuestra clase previa estudiamos que los netzaritas, como otras sectas judías del primer siglo, existieron históricamente previo a la destrucción de Jerusalén, existieron en Israel durante la destrucción de Jerusalén y sobrevivieron al desastre nacional que significó la destrucción de Jerusalén en el año 70 de esta era. Estudiamos que los netzarín nunca fueron cristianos, nunca fueron llamados cristianos, sino que el término cristiano se preservó para identificar a no judíos que se convirtieron al Dios de Israel, pero no se hicieron judíos, sino que siguieron siendo romanos, aunque ligados a la enseñanza de Yeshua a través de los maestros judíos, emisarios de Yeshua a las naciones. Estudiamos cómo los nezaritas mantuvieron siempre su adhesión a las instrucciones de venidas de Moisés y de los profetas, y al mismo tiempo aceptaron los reclamos mesiánicos de Yeshua, fundamentados precisamente en los escritos de Moisés y de los profetas. Y tenemos evidencias históricas de su existencia varios siglos después de Yeshua. Tenemos evidencias históricas creíbles varios siglos después de Yeshua. Quiere decir, la idea de que el judaísmo talmúdico, como hoy es conocido, fue el único que sobrevivió a la destrucción de Jerusalén y del templo, no tiene fundamento histórico. Y eso tú debes de saber. ¿Verdad? Que estamos viendo la existencia de los nezaritas varios siglos después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, y vemos que además se caracterizaban por estas dos cosas principales. Primero, su apego a la ley de Moisés, y segundo, su apego a las enseñanzas y al legado de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Estudiamos en la clase pasada cómo los nezaritas obedecían las instrucciones de Moisés. Cómo seguían las instrucciones de los profetas. Cuando Rav Shaul se juntó, por ejemplo, con los apóstoles y ancianos de la comunidad nezarita en Jerusalén, el testimonio que allí encontramos es impresionante. Mira, hermano, cuántos miles de judíos hay que han aceptado que Jesús es el Mesías, y todos son celosos, guardianes y observantes de la ley de Moisés y de las costumbres de nuestro pueblo. Eso lo estudiamos. Y eso son cosas que tú tienes que conocerlas, porque forma parte de nuestra historia, forma parte de tu identidad. Estudiamos también el hecho histórico comprobable que mientras los nezaritas, y esto es muy importante, mientras los nezaritas aceptaban las costumbres de los padres, tenían su propio cuerpo halágico, tenían su propio bedín establecido sobre la autoridad recibida de Yeshua para atar y desatar. Incluso su hermano carnal, su hermano por parte de padre y su hermano por parte de madre, Yaakov Hasadik, fue el primer presidente del Beit Din nezarita del primer siglo. En nuestra clase pasada explicamos que la primera cosa que debes saber es que el judaísmo talmúdico fue una reinvención del judaísmo, un reinventar del judaísmo, de las muchas sectas fariseas que había en los días de Yeshua,
que fue realizada por uno de los estudiantes de Hillel de Babilonia, Yohanan ben Zakkai, a raíz de la destrucción de Jerusalén y del templo en los años 70 de nuestra era. Los rabinos de la escuela de Yavne, como se conoce, reinventaron el judaísmo. Lo tuvieron que adaptar a las nuevas condiciones que se habían dado. ¿Cuáles eran las nuevas condiciones? No templo, no sacrificios, no sacerdotes, no vaca roja, no altar. O sea, ¿cómo puede el judaísmo sobrevivir sin templo, sin sacerdocio, sin sacrificios? En estas nuevas condiciones, Yohanan ben Zakkai y su escuela adaptaron el judaísmo a esas nuevas condiciones, reinterpretaron la Torá, reinterpretaron algunos textos de la Torá y entonces se establecieron ciertos principios por los cuales se podían reproducir virtualmente los sacrificios del templo como una fuente de expiación por los pecados. Y es por eso que en el judaísmo talmúdico que produjo este sidur extraordinario, por ejemplo, que tenemos aquí, es un sidur magnífico, extraordinario, aunque no es nuestro sidur, pero tiene una riqueza tremenda. Este es el producto del judaísmo talmúdico. Y si tú miras el sidur, verás que tiene todo lo que se hacía en el templo, todo lo que los sacerdotes hacían en el templo, aquí se reproduce virtualmente a través de ciertos rezos y de ciertas confesiones que se hacen con la mira de reinterpretar esa realidad, basado en un principio. ¿Cuál es el principio? Que cuando tú no puedes cumplir con una misma, cuando tú no puedes cumplir con un mandamiento, estudiar el mandamiento es una manera de cumplirlo. Y sobre esa base, el judaísmo talmúdico reinterpretó el judaísmo y creó lo que se conoce como judaísmo talmúdico. Pero ojo, ese judaísmo talmúdico que surge después de Yeshua, ¿ok? Después de Yeshua, no es el judaísmo de los días de Yeshua. Eso es muy importante que tú lo sepas. Ni representa la realidad de ese judaísmo. Porque el judaísmo de los días de Yeshua tenía templo, tenía sacerdotes, tenía animales, tenía altar, tenía sacrificios. El judaísmo después del año 70 no tiene templo, no tiene altar, no tiene sacrificios. Es otro judaísmo completamente diferente. Y como hoy día se está enseñando que el judaísmo talmúdico es el único auténtico, el único que ha mantenido la verdadera tradición judía, venida de Moshe, de Yahshua, de los ancianos, de los profetas, etc., y que el propio Yeshua fue quien ordenó que sus seguidores deben estar sujetos a ese judaísmo. Muchos creyentes están volviendo sus ojos a ese judaísmo supuestamente bajo estas tres premisas. Primero, que el judaísmo talmúdico es el único auténtico judaísmo y que los demás no califican. Segundo, que el judaísmo talmúdico era el judaísmo de los días de Yeshua, dirigido por los que estaban sentados en la silla de Moshe en los días de Yeshua. Y tercero, que el propio Yeshua ordenó a sus discípulos sujetarse a ese judaísmo y a las decisiones de los rabinos talmúdicos que supuestamente preexistían en los días de Yeshua. En la clase pasada explicamos que estas premisas no tienen fundamento. No tienen fundamento. Constituyen una seria desviación de las enseñanzas de Yeshua y acarrean un grave peligro para las almas tiernas que siguen a Yeshua pero no tienen todavía el suficiente conocimiento para detectar la falacia de esos argumentos. En la clase pasada expliqué
que el error viene dado en varios hechos centrales. Primero, afirmar que el Rabbi Yeshua respalda ese judaísmo que irónicamente ni siquiera existía en sus días, y que, segundo, es el único judaísmo que tiene autoridad para atar y desatar, bajo el mito de ser el único judaísmo que ha mantenido la línea ininterrumpida de las tradiciones venidas de Moshe Rabbeinu y del Sinai. Con respecto a lo primero, que el Rabbi Yeshua respalda el judaísmo rabínico, además del error histórico de considerar el judaísmo talmúdico existente en los días de Yeshua y que se perpetuó en el Talmud, esta escuela se fundamenta en dos graves errores de interpretación de dos textos del Código Real. Primero, Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3, y segundo, Romanos 3, versículos 1 y 4. Yo mostré en la clase pasada, para probar mi caso, los representantes de esta escuela usan para demostrar su posición la versión de Reina Valera 1960. Eso es lo que usan para afirmar esa posición. Y Reina Valera 1960 traduce Mateo 23, 2 y 3 de la siguiente manera. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, todo lo que ellos digan, hacedlo y seguidlo, pero no sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Así es como traduce. Y según el pensamiento de los ideólogos de esta escuela, como Yeshua, según esta traducción de Reina Valera 1960, aparentemente respalda la autoridad y enseñanza de los fariseos, aunque no su conducta, por aquello de haz lo que te digo, pero no lo que hago. Y como el judaísmo talmúdico es, según esta ideología, la enseñanza de los fariseos, de esto sigue, lógicamente, según el argumento, que los discípulos de Yeshua tienen que aceptar esa fuente de autoridad farisea como final y como normativo. El error de esta forma circular de pensamiento es evidente por dos razones obvias. Primero, el judaísmo talmúdico no representa el judaísmo de los días de Yeshua, porque ya lo hemos explicado. En el mejor de los casos, el judaísmo talmúdico es una innovación sectaria de aquel judaísmo multifacético que existía en los días de Yeshua. Y segundo, no es cierto que Yeshua respaldara la secta de los fariseos que estaban sentados en la silla de Moshe de sus días como final y normativa, ni para él, ni para el pueblo judío como nación, mucho menos para sus estudiantes. Nosotros dimos varias razones por las cuales eso es así. Si usted no estuvo en la conferencia pasada, yo le animo a que la escuche. Creo que están aquí disponibles las clases de audio de esa conferencia pasada. Dimos las razones por las cuales esto es así. Razones, no suposiciones. Razones venidas del contexto inmediato y del contexto general de las enseñanzas de Yeshua, donde demostré por las escrituras cómo el Rabbi rechazó y corrigió y amonestó, casi es una tojajá, una amonestación fortísima, las enseñanzas equivocadas de la Torá dada por los fariseos sentados en la silla de Moshe de sus días. Es decir, según el Rabbi, los que estaban sentados en la silla de Moshe de sus días no solamente vivían de forma incorrecta, sino que interpretaban y enseñaban la Torá de forma incorrecta también. Y demostramos así por qué los fariseos que se sentaban en la silla de Moshe de los días de Yeshua no eran los modelos que Yeshua respaldara, ni para imitar su conducta, ni para aceptar su enseñanza errada de la Torá. Y es por tal razón que afirmé, y afirmo de nuevo, que esta forma de pensamiento que está rodando por ahí es errónea, inconsistente con las enseñanzas de Yeshua, y que constituye una seria desviación del legado de nuestro santo maestro. Quedó entonces demostrado lo siguiente. Primero, el judaísmo talmúdico que hoy conocemos
no es el judaísmo que existía en los días de Yeshua, ni el único judaísmo que se mantuvo en línea con Moshe, con los profetas, ni el único judaísmo que sobrevivió al desastre nacional de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. Segundo, que ni Yeshua ni sus estudiantes originarios aceptaron aquella autoridad de los fariseos de los días de Yeshua que estaban sentados en la silla de Moshe como autoridad única, final y normativa, sino que ellos aceptaron la autoridad de Moshe, aceptaron la autoridad de los ancianos, aceptaron la autoridad de los profetas y aceptaron la autoridad de Yeshua como Moshe. Y a modo de conclusión, expliqué en la clase pasada que el futuro jurídico de Israel no es colocado por Yeshua en las manos de los rabinos sentados en la silla de Moshe, ni por extensión en las manos de los rabinos talmúdicos de hoy día, sino en otras manos, como está demostrado en esa tradición martiana que viene del capítulo 19, verso 18, que ya estudiamos. En la clase de hoy, con la ayuda del cielo, vamos a mirar el segundo texto prueba que se usa para demostrar supuestamente, en mi opinión, esta errada teología con el tema que nos ocupa. Romanos capítulo 3, versículos 1 al 4. Voy a leer lo que dice ese texto. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Está escribiendo el rabino Shaul, emisario de Yeshua, discípulo de Yeshua. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Está escuchando? ¿Qué ventaja? Voy a leerlo en otra versión, a ver si nota la diferencia. ¿Qué ventaja pues tienen los rabinos? ¿Dice eso? No dice eso. Ojo. Dice, ¿qué ventaja tiene el judío? El judío. ¿Cuál judío? ¿Cuál judío? ¿Cuál judío? El de la tribu de Neftalí, el de la tribu de Asher, el de la tribu de Reubén. ¿Cuál judío? El judío ahí representa todo Israel, el pueblo hebreo. Eso es lo que quiere decir judío ahí. Es una figura metafórica para incluir a todo Israel. Dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Es como decir, ¿qué ventaja tiene el gringo? ¿Quién es el gringo? Todos nosotros, que somos ciudadanos de este país. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿La circuncisión de quién? ¿De Caleb? ¿La circuncisión de quién? ¿De Sosito? No, la circuncisión significa el pueblo judío, otra forma de decir el pueblo judío. ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? Dice Raúl, mucho, desde todo punto de vista. Primero, ciertamente les ha sido dada en custodia la Torá de Dios. ¿A quién le ha sido dada la custodia la Torá de Dios? Al judío. Ahora déjenme hacer una pregunta. ¿Yeshua era colombiano? A mí me hubiera gustado que fuera cubano. Yo hubiera dado cualquier cosa porque Yeshua naciera en Cuba, imagínate. Pero no nació en Cuba, no fue cubano, tampoco colombiano. ¿Dónde nació Yeshua? En Israel, era judío, de la tribu Judá, de la casa de David. Entonces, si dice aquí, ok, ¿de qué ventaja tiene el judío? Eso incluye a Yeshua también. Yeshua es judío. Incluye a Rashaul que escribió esto porque es judío. Incluye al pueblo judío.
Dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucho desde todo punto de vista. Primero, ciertamente les ha sido dada en custodia la Torá de Dios. ¿A quién? Al pueblo judío. No a una persona en particular. Al pueblo judío. Dice, pues que si algunos de ellos se han negado a creerla. Algunos de ellos, ¿de quiénes? De los judíos. Se han negado a creerla. Eso que pasó en el primer siglo está pasando hoy día también. La mayoría de nuestro pueblo judío no cree en nada. Son seculares. Los otros días me encontré con un judío ateo en New York, en Brooklyn. Y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer? Dice, no, tú sabes, estaba tatuado por todos lados. Dice, está raro este judío, pero bueno. ¿Ok? Es judío, hay que amarlo. Judío. Hablando con él, es ateo. El hombre no cree en nada, ni en Dios. Y me dice, no, me voy para Israel el mes que viene. Y dice, ¿qué vas allá? Y dice, voy a hacer pesa. Dice, ¿cómo vas a hacer pesa? Si tú eres ateo, dice, soy ateo, pues soy judío, voy a hacer pesa. ¿Cuánto entiende lo que estaba hablando acá? ¿A ver? Sí. No puedes leer ahí judío y excluir a Yeshua, y excluir a Rashaul, y excluir a Kefa, y excluir a todos los discípulos judíos de Yeshua de aquellos días. Dice, pues que si algunos de ellos, algunos, no todos, algunos de ellos se han negado a creerla, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios en ninguna manera. O sea, no se requiere, Rabotai, sino del cuidado propio y responsable del que lee para saber que aquí el rabino Shaul no está hablando de los rabinos, no está hablando de alguna escuela rabínica en particular, no está hablando de algún grupo fariseo, de los 7 grupos de fariseos que había en los días de Yeshua, no está hablando de los que estaban sentados en la silla de Moshe en aquellos días. No son ellos los destinatarios de las palabras del emisario Shaul en este texto. ¿Quiénes son los destinatarios? La nación de Israel, como una persona judía. Mira por ti mismo el texto y verás que el Shaul está hablando del judío como representativo de todo Israel. Está hablando de la circuncisión como la figura más conocida en sus días para referirse al pueblo de Israel como nación escogida. En otras palabras, lo que el Rashta está enseñando es que a pesar de su fracaso en guardar la ley, que es el tema que él trata en el capítulo 2 de Romano, aún así el pueblo judío como nación del pacto, no un sector particular del pueblo, no los rabinos ortodoxos, como erróneamente interpreta la escuela de pensamiento que estamos analizando, sino todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío como nación, retiene una tremenda ventaja sobre las naciones. ¿Cuál es la tremenda ventaja? Que nos ha sido revelada la Torá. No es lo mismo un pueblo con Torá que un pueblo sin Torá. Como no es lo mismo hoy día una nación con un Estado de Derecho que una nación anárquica, sin un Estado de Derecho. Es una ventaja nacer en un país donde hay derecho, donde hay Estado de Derecho. Es una bendición, una tremenda ventaja haber nacido en este país hasta ahora. Una tremenda ventaja haber nacido aquí y no en una nación donde no hay Estado de Derecho alguno. Tú puedes buscar con una lupa y en ningún lugar el rabino Shaul de Tarso siquiera sugiere que la ventaja está dada a los fariseos sentados en la silla de Moshe con exclusión del resto de la nación, ni mucho menos afirmando que los continuadores únicos y autorizados son, por sustitución histórica retroactiva, son, digo, los rabinos ortodoxos del judaísmo talmúdico que existe hoy día, porque ya hemos demostrado, primero, que ese judaísmo no existía en los días de Yeshua,
Y segundo, que Yeshua nunca endosó o estableció ese judaísmo como un modelo para Israel, sino Moshe y los profetas. Romanos capítulo 3, 1 al 4 demuestra una cosa, que los destinatarios son el pueblo judío como nación del pacto, no un sector particular entre el pueblo. Y eso es afirmado un poco más tarde, cuando basado en el mismo principio, Rav Shaul dice que son israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? El pueblo judío como nación. Al pueblo israelita pertenecen el pacto, pertenece la promulgación de la ley, pertenecen las promesas, etcétera, etcétera. O sea, cuando usted pone todo esto junto, podemos decir que esta escuela de pensamiento que afirma que el judaísmo talmúdico que nosotros conocemos hoy día era el judaísmo de Yeshua, y que Yeshua autorizó que uno tiene que estar sujeto a sus enseñanzas, está totalmente errado por los siguientes hechos centrales. Primero, su interpretación equivocada de Mateo capítulo 23. Segundo, su interpretación equivocada de Romanos capítulo 3, 1 al 4. Tercero, su error histórico al afirmar que los rabinos, creadores del judaísmo talmúdico, son los auténticos y únicos conservadores de la tradición de Moshe y los profetas, los únicos guardianes de esa tradición, sus únicos representantes y los únicos que tienen autoridad del cielo para juzgar en Israel, y que ha sido el Eterno el que ha establecido y ordenado obedecer el Talmud como fuente halágica para los creyentes de Yeshua. Afirmar que los rabinos creadores del judaísmo talmúdico son los auténticos herederos de Moshe y de los profetas. Afirmar que el judaísmo talmúdico, como tú lo conoces hoy día, son los representantes y únicos que tienen autoridad del cielo para gobernar y juzgar en Israel, es un mito creado por ciertos rabinos ortodoxos para imponer su autoridad. Y en el fondo no es otra cosa que revisionismo histórico y demagogia halágica, en el fondo. ¿Cómo entonces traduce el Código Real, capítulo 23 de Mateo, versículos 2 y 3? ¿Cómo lo traduce el Código Real? Lo hace de esta manera, y cito: en la silla de Moshe se sientan los perushim y los soferim. Sí, los perushim, los fariseos, y los soferim, los sabios de Israel, los escribas. En la silla de Moshe se sientan los perushim y los soferim. Todo cuanto él ha dicho, y entre paréntesis el Código Real pone Moshe, para que la gente sepa el pronombre personal, él, a quién se refiere. En la silla de Moshe se sientan los perushim y los soferim. Todo cuanto él, Moshe, ha dicho, guardadlo y hacedlo. Pero las interpretaciones que ellos hacen de estos mandamientos, no los sigáis ni tampoco imitéis sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen nada. Bueno, esto es completamente diferente a lo que vierte Reina Valera de 1960. Porque Reina Valera 1960 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, todo lo que ellos digan, hacedlo y seguidlo. Pero no sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Según esa versión, lo que Jesús está diciendo es: oh, señores, escuchen bien. La enseñanza de los rabinos que están sentados en la silla de Moisés son correctas y hay que seguirlas. Ahora, la manera como viven, no, tú sabes, hay un problema ahí, no sigan como ellos viven, porque a la verdad enseñan bien, pero no están viviendo bien. Eviten la conducta equivocada, pero sigan la enseñanza correcta. El Código Real dice otra cosa. El Código Real dice: en la silla de Moshe se sientan los perushim y los soferim. Todo lo que Moshe ha dicho, guárdenlo y háganlo. Pero las interpretaciones que ellos, los que están sentados en la silla de Moshe, las interpretaciones que ellos hacen de esos mandamientos, no los sigáis.
ni tampoco imitéis sus obras. Es decir, no solamente que las obras están mal, es que la interpretación está mal también. Y Jesús dice, oiga, ni lo uno ni lo otro. ¿Ok? Ni lo uno ni lo otro. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando acá? Los defensores de esta escuela de pensamiento que estamos analizando y que afirman que Jesús dijo que sus estudiantes y por extensión todo Israel tiene que sujetarse a la interpretación de la Torah dada por los fariseos sentados en la silla de Moshe, que hoy día son el judaísmo talmúdico, o sea, el judaísmo ortodoxo, y que ese es el único judaísmo autorizado y representativo de aquellos, y que por tanto todos tenemos que sujetarnos a sus legislaciones y enseñanzas. Los que están enseñando esto en diferentes medios de comunicación afirman que la traducción del Código Real es un invento mío. Que esa me la saqué de la manga. Que yo mismo quité a Reina Valera, puse mi propia interpretación para poder sostener mi propia teología. Antes de revelarte la fuente textual usada por el Código Real para verter como vierte ese texto, quiero que no pierdas el hilo del asunto que venimos tratando. Que no pierdas el hilo. ¿Okay? Y son estas cosas. Primero, que los nezaritas tenemos una maravillosa historia. Una historia que se inicia antes de la destrucción del templo, que vivió el dolor de la destrucción del templo y que sobrevivió a la destrucción del templo y que se ha perpetuado en la historia después de la destrucción del templo. Segundo, que la fe nezarita que sustentamos es una de las formas de judaísmo más antiguas que existen, la más elevada de todas, toda vez que tiene como fundamento de Israel Moshe, los ancianos, los profetas y sobre todo la figura extraordinaria de nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad Yeshua el Mesías. Que no es cierto que el único judaísmo que sobrevivió a la destrucción del templo del año 70 fue el judaísmo talmúdico que nosotros conocemos hoy día. ¿Qué más tienes que tener en mente? Que no es cierto que Yeshua haya ordenado a sus estudiantes y a los hijos de Israel sujetarse ciegamente a los fariseos que ocupaban la silla de Moshe de aquellos días, sino todo lo contrario, que tuvieran mucho cuidado con sus enseñanzas y con sus prácticas, que tuviéramos cuidado con sus enseñanzas y con sus prácticas, porque trazaban mal las escrituras y estaban produciendo un judaísmo incoherente e inconsistente entre lo que se enseña y lo que se vive. Que como nezaritas en el exilio tenemos raíces culturales que nos conectan con las prácticas y costumbres venidas de nuestros ancestros del Sefarat, y que en todas esas prácticas y costumbres y halajot hay cosas extraordinarias y maravillosas que sustentamos y que no contradicen para nada ni las enseñanzas de Yeshua, ni las enseñanzas de los profetas, ni las enseñanzas de Moshe, y por lo tanto es nuestro deber seguir y perpetuar esas costumbres y prácticas que nos dan sentido cultural. Que el judaísmo que tenemos hoy día en el mundo es un judaísmo pluralista y multifacético, y ninguno de ellos, ni siquiera nuestro, puede afirmar que es el auténtico y único judaísmo que todo el mundo tiene que practicar. Que es el único judaísmo que todo el mundo tiene que vivir. Ya hemos enseñado, y ustedes conocen muy bien mi pensamiento, que cada cual tiene libertad para elegir el judaísmo que mejor piensas tú, que expresa tu fe hebrea de una forma inteligente y responsable. Que conozco esta historia, y como nezaritas todos tenemos que conocer esta historia,
que tenemos costumbres y pilares de nuestra fe que son extraordinarias, costumbres, enseñanzas y prácticas de las cuales no tenemos por qué avergonzarnos, sino todo lo contrario, enorgullecernos y regocijarnos, porque está envuelta en todo eso la figura más extraordinaria que haya conocido Israel alguna vez en su historia y el mundo en la suya, desde Moshe, los profetas y hasta nuestros días, Yeshua, el Mesías vivo. Que es responsabilidad de cada uno de nosotros conocer esa historia, afirmar nuestra identidad, ser consecuentes con nuestros principios, con nuestras prácticas y costumbres, y perpetuar nuestra fe y nuestra esperanza como punto de referencia confiable para todos aquellos que deseen unirse a nosotros en el cumplimiento de la misión que nos ha sido confiada de buscar y traer de vuelta las ovejas perdidas a la casa de Israel. Entonces, cuando tú tienes esto claro y cuando tú tienes esto bien establecido, cuando venga alguien a estarte sonsacando para irte para otro lugar, ¿cuál va a ser tu respuesta? Gracias, yo tengo mi sinagoga, yo tengo mi rabino, yo estoy feliz con mi historia, te lo agradezco, si te quieres venir para acá, vente. Porque tú sabes dónde estás parado, tú sabes cuál es tu fundamento. Sintetizando una vez más, dos cosas. El judaísmo talmúdico, que hoy conocemos, no es el judaísmo que existía en los días de Yeshua, ni el único judaísmo que se mantuvo en línea con Moshe y los profetas, sino todo lo contrario, es una revisión y un reinvento de ese judaísmo. De tal manera que si Moshe Rabbeinu resucitara hoy, no sabría leer ni el Talmud. Así de grande ha sido la recreación y la reinvención y la revisión. Y segundo, que ni Yeshua ni sus estudiantes originales aceptaron la autoridad de los fariseos en la silla de Moshe de los días de Yeshua como autoridad única, final y normativa, sino que esa autoridad está siempre sujeta a Moshe, a los profetas, y todo lo que vaya en contra de Moshe y de los profetas viola el fundamento mismo de la Torah y de las enseñanzas de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Ok. Entonces, si esto es así, viene ahora la pregunta. ¿Cómo vamos a creer tales errores históricos, teológicos y proféticos, cuando si miras a fondo la enseñanza de Yeshua, te das cuenta que los 12 tronos últimos de la historia, donde se van a sentar los futuros jueces de Israel para gobernar con Moshiach, no son los fariseos sentados en la silla de Moshe Rabbeinu, ni por extensión los rabinos ortodoxos que hoy se mofan de Yeshua, sino precisamente los estudiantes del maestro que estuvieron con él en ese servicio único. A ustedes les prometo que se van a sentar conmigo en 12 tronos juzgando a las 12 tribus. Mis amigos, quiero decírselo a ustedes y a todos los que me están mirando en este momento a través de las ondas, no sé de qué, okay. No sabemos ya por dónde estamos saliendo, pero por ahí, por esas ondas. Quiero decirte algo de todo mi corazón, ¿ok? No seamos ilusos, no seamos ilusos. No importa cuán judío tú luzcas, ni cuán ortodoxo tú seas, cuando te apegues a los rabinos, una vez que conozcas de tu relación con Yeshua, con Mashiach, eres simplemente eliminado, acusado de hereje y destituido de tu posición, como ha ocurrido con los grandes rabinos a lo largo de nuestra historia, que al conocerse su relación con Yeshua, fueron despojados de todas sus posiciones rabínicas, de sus honores rabínicos por causa de su fe.
como le ocurrió al gran rabino de Bulgaria, Daniel Sion, una de las figuras halágicas más importantes del siglo pasado, invitado a ser miembro del tribunal halágico de Jerusalén. Y cuando supieron que era creyente en Yeshua HaMashiach, lo destituyeron de todo. Y ni siquiera fueron a su entierro cuando se murió. Baruch Hashem, que sus estudiantes sacaron la cara por él y lo llevaron en hombros hasta el cementerio Colón, donde está sepultado como el gran rabino de Bulgaria, creyente en Yeshua HaMashiach. Esto se hace evidente por la declaración realizada hace un tiempito atrás por uno de los miembros de la Knesset de Israel, el señor Abraham Porras, quien afirmó sin rodeos, y cito: la ley de retorno solo da el derecho a retornar a Israel al judío, no al judío convertido al cristianismo. ¿Está oyendo? ¿Está claro? Está claro. Lo voy a repetir. La ley de retorno solo da el derecho a retornar a Israel al judío, no al judío convertido al cristianismo, porque en este caso no es considerado más judío en cuanto a la ley del retorno. Cualquier persona que cree en Jesús no es judía. ¿Está escuchando? That is the bottom line. No importa que tenga los peyotes así de grandes tocándote la rodilla. Esa no es la medida. Cualquier persona que cree en Jesús no es judía. El judaísmo no cree en Jesús. Toda persona que crea en Jesús es cristiana, no judía. Eso está aquí adentro. Eso está en la Knesset de Israel. Eso está en el gobierno de Israel. Eso está en el judaísmo talmúdico, en todos lados. Estás conectado con Yeshua, no eres judío. No vales, no sirve. Lo que tienes no sirve para nada. Alguien podría decir, bueno, ese Jesús no es el Yeshua. Por lo tanto, el congresista Porras, las palabras de este congresista no nos afecta para nada en sus declaraciones. Él está hablando de Jesús. Bueno, yo creo en Yeshua. La realidad es, Rabotai, que toda persona educada y estudiada en Israel sabe muy bien de qué figura histórica se está hablando cuando se usa el término Jesús. Y por eso es que te digo que no importa cuán judío luzcas o cuán observante, según los parámetros que observancia significa en el judaísmo talmúdico, no importa qué observante seas, tu relación con Yeshua como Mashiach hasta el día de hoy te descalifica automáticamente como judío ante el Estado de Israel, ante el gobierno de Israel, ante el gran rabinato de Israel y por supuesto delante del judaísmo talmúdico. Y hemos sido transparentes con ustedes siempre, hemos sido transparentes con cada uno de ustedes siempre. Y hemos sido transparentes por una sola razón, y quiero que lo sepan bien de nuevo todos. Yeshua, para nosotros, no es negociable. No es negociable. Si un judío creyente en Yeshua no quiere tener problemas con la ley del retorno y no quiere tener problemas con el judaísmo talmúdico, no tiene otra alternativa que callárselo, camuflear a Yeshua o torear su fe en Yeshua como Mashiach. Y si algún creyente todavía no ha tenido este tipo de problemas, la razón es obvia. Los únicos que no tienen este tipo de problemas, desde el punto de vista de la ley de retorno, son los judíos nacidos en Israel que no tienen problema con la ley de retorno. Sí, no lo pueden votar de Israel. Pero los demás, algunos dicen, bueno,
No hay ninguna ley en el judaísmo talmúdico que prohíba creer en un Mesías que esté totalmente de acuerdo con la Torá escrita y con la Torá oral. No hay ninguna ley que prohíba creer en un Mesías que está totalmente de acuerdo con la Torá escrita y oral. Les voy a decir algo. Esto para mí es torear a Yeshua. Esto es torear a Yeshua. ¿Por qué? Porque si tú vas a un rabino ortodoxo y le dices, ¿es cierto que creer en un Mesías que está de acuerdo con la Torá escrita y la Torá oral es perfectamente normal para el judío? Ese rabino te va a decir que sí, que eso es cierto. Pero esa no es la pregunta que tú tienes que hacerlo, porque es una pregunta deshonesta. La pregunta que tú tienes que hacerle al rabino ¿es cierto que creer que Yeshua es el Mesías es apropiado y permitido en el judaísmo porque él guardó tanto la ley escrita como la oral? Pregúntale eso y a ver qué te va a decir. Entonces, como quiera que lo pongas, tal enseñanza está errada por las escrituras. Entonces, si tú lo que buscas es la aceptación de los hombres, y si tú lo que buscas es un papelito que diga que tú eres judío y que te acepten en Israel, para tú irte a vivir a Israel, este no es el lugar para ti. ¿Me está entendiendo? Quiero ser bien transparente, bien claro. Prefiero quedarme con 10 personas aquí, firmes en Yeshua, que con 150 personas que hoy están con Yeshua y mañana no están, y que viene cualquiera y le dice, y va para aquí, y va para allá, y no, así no. Yeshua dijo claro, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge la embarga. Tan simple como es. El que no es conmigo contra mí es. Y dijo más, el que a mí no me recibe no conoce al Padre. Esa es una palabra muy dura. El que a mí no me recibe no conoce al Padre. Porque fue el Padre que me envió. Si conocía al Padre, sabría que el Padre me envió. Y Jesús lo dijo, si ustedes de verdad estuvieran a Mosé, me creerían a mí. Porque de mí escribió. Si ustedes de verdad estudiaran a Mosé. Entonces, ¿qué es lo que estaban estudiando? ¿Qué es lo que estaban estudiando? Lo mismo que se está estudiando hoy día. Hoy día, cuando un judío talmudista ortodoxo te dice, vamos a estudiar Torah, no es Moisés, es Rashi. Es el tratado Berajot, es Sanedrín 106, B.A. De eso se trata. Estudiar Torah es estudiar Talmud, no Moshe. ¿Me entiendo que estamos hablando? Es exactamente igual. Exactamente igual. O sea, quiero que lleves en tu corazón esto. Es parte del peso que tenemos. Jesús lo dijo, si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco que somos nosotros, prepárense. Si a mí me han perseguido, ustedes lo van a perseguir también. Claro, aquellos que guardaron mi palabra, también van a guardar la vuestra. Y no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Este es un camino pequeño que se hace largo y un camino largo que se hace pequeño.
Yo prefiero el camino largo que se hace pequeño, aunque es estrecho. Lo importante es que no tengamos miedo. No temáis a los que matan el cuerpo y después ya nada más pueden hacer. La fe de Yeshua nos une. La fe en Yeshua, como Mashiach, nos separa. Y eso va a ser así hasta el final. O sea, no caigas en la idea ilusa de pensar que si tú te vuelves ortodoxo, ahí sí me van a aceptar. ¿Quién tú quieres que te acepte? ¿Los hombres o Dios? ¿Qué tipo de judío tú quieres ser? ¿Según Maimonides o según la Torá? ¿Qué tipo de judío tú quieres ser? ¿Según el Talmud o según Dios? Como quiera que lo pongas, esta enseñanza está errada. ¿Por qué? Primero, por una interpretación equivocada de Mateo 23. Segundo, por una interpretación equivocada de Romanos capítulo 3. Tercero, por el error histórico de afirmar que los rabinos creadores del judaísmo talmúdico son los auténticos herederos de Moisés y de los profetas, los únicos guardianes de esa tradición, sus únicos representantes, los únicos que tienen autoridad del cielo para gobernar y juzgar en Israel, y que ha sido el Eterno quien ha ordenado obedecer al Talmud como fuente de autoridad halágica para los creyentes en Yeshua, cuando nuestra creencia en Yeshua no contradiga ninguna de las leyes del Talmud ni ninguno de los principios de la fe judía. ¿Qué vemos aquí? Error tras error, incongruencias tras incongruencias, enseñanzas equivocadas tras enseñanzas equivocadas. ¿Cuál es entonces nuestra posición? ¿Tenemos un camino diferente? Tenemos un camino diferente. Y tenemos una base textual diferente. No el Mateo griego de donde viene la Reina Valera 1960, sino una fuente hebraica venida de una tradición hebrea que correctamente preservó el significado de Mateo capítulo 23, versículos 1 al 3, que es totalmente diferente al texto griego del Nuevo Testamento. ¿Y qué dice allí? ¿Dónde está? ¿Cómo fue preservado eso? Ese va a ser el tema de la clase que viene. Con la ayuda del Eterno. Les voy a revelar esa fuente textual para bien de todos y entendimiento de todos. ¿Qué tenemos entonces hasta aquí? Una rica historia, una maravillosa historia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Talmud todo está mal? No, el Talmud no está mal. El Talmud tiene cosas extraordinarias y maravillosas. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es el Talmud para usted, Dan? Te lo voy a decir, el Talmud es una fuente extraordinaria de información, pero no es la fuente normativa y final de nuestra autoridad. Nuestra fuente de autoridad final es Moshe, los profetas y las enseñanzas de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Lo demás es consultivo, no normativo. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? No todo está mal en el Talmud. Los rabinos son gente maravillosa y extraordinaria, con una mentalidad espectacular, con un celo de Hashem impresionante. Y muchas de las enseñanzas del Talmud están en línea con las enseñanzas de Yeshua, totalmente en línea con las enseñanzas de Yeshua. Pero de ahí a considerarlo como la fuente final de autoridad, hay un gran trecho. Consultivo, no normativo. ¿Me entiende lo que estaba hablando? Consultivo, no normativo. Como consultivo son otras fuentes importantes de nuestro pueblo, porque todo maestro de Torah que enseña Torah
tiene una chispa de Mashiach y tiene una chispa de la verdad que tenemos que estudiarla y retener lo bueno. Si es bueno, lo vamos a recibir. Si está en línea con Moshe, con la Torá, lo vamos a recibir. Es parte de la tradición, de la riqueza de nuestro pueblo, ancestral de nuestro pueblo. Pero es consultivo. ¿Me entiende? Consultivo, no normativo. Lo normativo que es Moshe, los profetas y las enseñanzas de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Eso es lo normativo para nosotros. ¿Me entiende lo que estamos hablando? Entonces tenemos una historia tremenda, una historia maravillosa. Felices los que entiendan esa historia, felices los que se cobijen dentro de ella y felices los que la abracen, porque de ello depende la redención final de Israel y del mundo. Shalom, shalom.